Bueno, después de este video tan llamativo, nos damos cuenta cómo es tan duro el ataque a muchas personas o niñas, por ejemplo, de esa edad, hacia su autoestima. Por eso el tema que vamos a tratar hoy es bastante importante y nos va a hablar de eso. Aquí tenemos como nuestro invitado en este tema central a Norman Rodríguez. Él es psicólogo, terapeuta familiar y también de pareja, bastante interesante. Bueno, maneja, digamos, todos estos tipos en cuanto o enfocados a nuestra unidad familiar, a nuestra unidad de pareja. Y qué bueno tenerte con nosotros, Norman, en esta tarde para hablar sobre un tema también muy importante, la autoestima. Claro, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, Sharon. Muchísimas gracias por estar aquí, Esteban, y compartiendo este set tan hermoso con el que me encuentro y en un ministerio tan bendecido como es el Ministerio de Vida Familiar, aquí en esta sede de la Iglesia El Sol de Canaán del Distrito de las Américas. También un saludo y agradecimientos muy especiales para el canal Viera Pro. Gracias por la invitación. Bueno, Norman, ya como tú sabes, hay bastantes personas que nos escuchan a través de YouTube, nuestros hermanos también aquí que están presentes, y estamos o vamos a estar bastante atentos para el mensaje que quieres desarrollar con nosotros, esta charla tan importante. Por supuesto, quiero dejar que nuestros hermanos puedan hacer sus preguntas, al final las vamos a responder. Yo no sé cómo lo manejaríamos, si les pedimos que lo hagan, o sea, en vivo con un micrófono o que nos lo hagan llegar listo de forma escrita. Asimismo, también pedimos a nuestros hermanos en YouTube que nos vayan dejando sus preguntas sobre este tema y al final las responderemos. Sí, es muy importante que podamos formular preguntas, ya que pues está el experto. Muchas veces nosotros queremos responder a esas preguntas, pero no vamos a encontrar una respuesta quizás apropiada, porque no tenemos ni idea del tema, y lo primero que hacer es, vamos a googlear esto y vamos a saber qué me dice, pero no, quizás Google no ha tenido la vivencia o la experiencia que tiene Norman para aconsejarnos y para responder a esos interrogantes que existen en nuestra familia, en nuestra vida personal y dentro de la iglesia, porque muchas veces pensamos que eso solamente lo sufren las personas que no están tomadas de la mano de Dios. Pero vemos un creciente número de personas dentro de la iglesia sufriendo de baja autoestima. Así es, Norman. Entonces, el tiempo es tuyo. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Qué introducción tan oportuna para un tema que hoy por hoy sigue siendo una gran necesidad en nuestra sociedad. Si hiciéramos una pregunta en general, ¿qué tiene en común estas características en el individuo, en las personas, en hombres y mujeres? Características, por ejemplo, de un hombre o mujer que no tiene facilidad de hablar en público, o aquella mujer que muchas veces se piensa que es tan sumisa que permite maltrato en su hogar, en su casa, por parte de su pareja, o de aquellos niños que tienen bajo rendimiento escolar y muy posiblemente no tienen esa facilidad de conexión social con el medio externo. ¿Qué tiene en común este tipo de personas? Bueno, hay algo y es un factor determinante y tiene que ver con el estima propio. El autoestima es aquel sentimiento valorativo que realiza el individuo, que realizamos cada uno de nosotros en nuestra interpretación o percepción propia y que nos va a determinar a nosotros o el éxito o el fracaso. Nos va a facilitar también ese paso necesario para poder alcanzar unas metas, para poder descubrir nuevos horizontes. Y esto se desarrolla más o menos, si hablamos nosotros de la autoestima, en edades más
de la niñez, ¿cierto? Entre los 5 y los 6 años de edad es cuando iniciamos o comenzamos a tener esa interacción, o el ambiente familiar y de aquellas personas que nos rodean nos van muy seguramente a dar a nosotros algunos inicios respecto a la manera como nosotros nos sentimos. Así es que en parte el origen, ¿cierto?, de tener esa interpretación, esa percepción de cómo me siento, quién soy yo, de qué manera los demás, ¿cierto?, agradan de mí, se va a manejar desde la niñez. Pero hay algo muy interesante, y es saber qué es la autoestima. Si es una enfermedad, si es una condición. Yo no lo clasifico en lo personal en ninguna de las dos. No considero que el autoestima o la baja autoestima, entrando ya en un detalle más definido, no tiene que ver con una condición en especial, y tampoco lo es una enfermedad. Sin embargo, sí es un estado. ¿Por qué? Porque hay una flexibilidad en nuestras neuronas que pueden darnos a nosotros ese cambio de pensamiento, ese cambio de paradigmas, de creencias con las cuales nosotros hemos crecido y de las cuales vamos a hablar pues más digamos que más concretamente en unos segundos. Así es que clasifiquémosla nosotros como un estado, ¿verdad? Y en donde se puede originar el tema de ese estima propio, o que sea positivo o negativo, alto o bajo, ¿de acuerdo? Pues teniendo en cuenta nuestro temperamento con el cual nosotros llegamos a este mundo y traemos de papá y de mamá. Allí hay unas características biológicas que nos van a permitir tener esa identidad, ¿verdad?, en los temperamentos pasivos o los temperamentos activos. También en la crianza que hemos tenido, en los apegos. Hay unas teorías muy interesantes de los apegos, y eso tiene que ver muchas veces en el abandono del hogar por parte de los padres, pues qué tanto se crea una estima débil, ¿cierto? Hay una estima bajo. También las emociones, hay algunas patologías pues que tratan también asimismo de presentarnos a nosotros este tipo de aspectos respecto a la autoestima. Por otra parte, hay una incidencia familiar. Hablemos de la incidencia familiar. Cuando hablamos de autoestima, tenemos que hablar de incidencia familiar. ¿Cómo inciden las palabras que se digan en el hogar, o que nuestros padres o los padres a sus hijos les dicen, les comentan en casa, ¿cierto? ¿Son descalificantes? ¿Son posiblemente de invalidación, palabras que invalidan al niño o a la niña? Pues esto va a lacerar, va a lastimar y va a debilitar mucho su estima. Por lo tanto, es importante, esa incidencia familiar es importante. Pero también juega un papel interesante la incidencia social, Esteban. ¿En qué aspecto? Que lo que nuestro medio en el cual nos encontremos va a influir en esas creencias o en esa manera como percibamos el mundo. Así es que la relación que hay con los amigos, y lo vimos en el video anteriormente, cuando es muy común, ¿cierto?, esta manera de percibirse a través de los amigos y jugar un poco con digamos que los sobrenombres o los apodos o la burla que pueda haber, ¿cierto? Esto va a impactar, va a influir. Así es que ese medio social, la moda también influye, los medios tecnológicos, imitar, ¿cierto?, lo que los demás o los amigos hagan o sientan. Todo esto va a inferir,
totalmente en el autoestima de la persona. Hay, digamos que unos aspectos que me parece importante destacar, y esto tiene que ver con el desfasaje, así se denomina, de autoestima. Cuando se generan estos tipos de situaciones en el hogar o en la sociedad, van a haber unos desajustes. Así es que en cualquier momento, una persona que ha tenido, un niño o una niña que haya tenido un buen autoestima, probablemente pueda ser dañado, ¿sí? Se vuelva nocivo para la sociedad. No hay que confundir, a propósito, cuando hablamos de autoestima, con aspectos como la tristeza, o no confundirlos con aspectos como la persona pasiva, si es una persona pasiva, porque probablemente pueda ser una persona callada, silenciosa, pero no quiere decir que tenga una autoestima bajo, ¿cierto? Entonces son aspectos que vale la pena destacar. Hay algo muy interesante que para nuestro conversatorio, hablemoslo así, de esta tarde, juega un papel muy importante en el autoestima. Y es esa característica que proviene totalmente desde nuestra creación inicial, que proviene de parte de Dios, dándole al hombre unas características y unas condiciones muy altas. Pero el pecado jugó un papel desafiante totalmente en la conducta, en el pensamiento del ser humano. Y el pecado trae consigo una desdicha, una manera de ver el mundo diferente y lograr entrar justamente en esos aspectos. Así es que parte de lo que le debemos hacia sentirnos incómodos, no realizados, desdichados, tristes, confundidos, es en parte por el pecado. Una consecuencia y una trayectoria que pues traemos, ¿verdad? Desde los inicios, pero que como tal juega, digamos que ese papel importante. No existen tipos de autoestima, es otro de los aspectos muy importantes que debemos nosotros destacar. No es que haya tipos de autoestima, sino que existen niveles. Es decir, para todos y cada uno de nuestros oyentes, de las personas que están presentes en este momento, encontramos que hay algunas características que van a diferir entre unos y otros. Así es que nuestro estima propio es de acuerdo, como lo dijimos, en una autopercepción, una percepción personal, más lo que nosotros hayamos recogido de los demás, y eso nos cataloga o nos clasifica en ese sentido. Y cada uno de nosotros tenemos un nivel muy diferente. No es que hayan dos polos en el autoestima, pero así, digamos que la ciencia a través de los años nos hizo creer que o teníamos nosotros alto autoestima o bajo autoestima, y no lo es. Tenemos diferentes niveles, pero es muy claro evidenciar quiénes, muy seguramente, por su, digamos que manera de, darse hacia los demás, de hablar, de compartir, pues van a mostrar algunas características que logran dejar ver que sí hay algo que se está presentando muy débilmente, y a eso es lo que normalmente se ha denominado o nos han hecho entender como baja autoestima. Así es que partiendo de eso, también hablamos en que no hay síntomas como tal, ¿verdad? Síntomas es un resultado muy posiblemente de esa autoestima que puede entrar en otros escenarios patológicos, ya algún tipo de enfermedad, y se presentaría con algún tipo de síntomas. Pero sí, siendo un estado, hablamos nosotros de algunos indicadores, y esos indicadores están relacionados con la personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos quien por medio de su personalidad pueda tener ese tipo de indicadores que nos dejan ver la necesidad de afianzar
su estima propio, de enriquecer el estima propio, de ayudar, ¿verdad?, a volver quizá a recuperar o rescatar esa estima que la persona ha perdido. Porque es un valor, recordemos que es un valor personal que cada uno de nosotros tenemos de sí mismos. Y como tal, a veces lo hemos perdido, lo hemos extraviado. Y un puntito para dar espacio, quizás si hay alguna pregunta hasta el momento, o de pronto para saber cómo están los oyentes en cuanto a sus preguntas. Hay 4 aspectos, 4 caras que normalmente las vemos nosotros en cuanto al estima, a la autoestima. Y estas 4 caras de la autoestima están relacionadas en la parte física, están también en la parte mental, en la espiritual y en la social. Así es que estos 4 aspectos, lo social, lo físico, lo mental y lo espiritual, logran reflejar digamos que esos indicadores para poder definir en qué circunstancias, ¿verdad?, de valoración propia estamos o nos encontramos. Habíamos hablado de la patologías adyacentes como resultado de la autoestima. Es decir, la autoestima puede ser un factor inicial, pero puede desencadenar en una depresión o en trastornos, también en complejos, los cuales requieren un tratamiento mayor. No quiero decir que trabajar con el autoestima no sea necesario o no se tenga en cuenta. No, por supuesto que sí, pero puede desencadenar un bajo autoestima, una baja autoestima, en estos factores que pueden ser mucho más perjudiciales y mucho más complejos. Ok, yo tenía una pregunta muy interesante, pero antes de hacerla me gustaría abrir el canal de preguntas. Ustedes, hermanos, saben que tenemos un grupo de WhatsApp y ustedes pueden escribir ahí para que sea más práctico. Pueden escribir ahí, nosotros tenemos el chat aquí abierto y podemos formular esas preguntas a Norma. Claramente. Entonces, por YouTube también lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Entonces mi pregunta es, ya supimos que no existen tipos, ¿no?, de baja autoestima. Pero yo decía, muchas veces cuando una persona tiene el estima muy alto o la autoestima muy alta, llegase de pronto a suceder que esa persona llegue a ser incluso abusiva y decir, yo soy lindo, yo soy exageradamente lindo, como lo dijo Lucifer en el cielo, soy exageradamente lindo y usted es feo, y empieza a mirar quizás por debajo del hombro a la persona que él considera es fea, es esto o lo otro, y le pone etiquetas haciéndola sentir con una baja autoestima. Esteban, genial esa pregunta, me parece a mí que marca una diferencia en la cual podemos nosotros también preguntarnos si no es baja autoestima, ¿qué puede ser lo otro? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cierto? Y vamos a ver que hay un grupo quizá de personas que en apariencia, tratando de mostrar que tienen una autoestima pobre o bajo, desean llamar la atención, buscan muy posible o seguramente apoyo, reconocimiento, que se les tenga en cuenta, que llamen, como lo diríamos nosotros en el argot popular, pesar, ¿cierto? Pero a su vez, cuando no se elabora de esa manera, se cae en el plano del orgullo, que es la otra cara de la moneda, y es justamente lo que sucedió allí con Lucifer, porque juega un papel interesante, que la manera como logramos nosotros trabajar en ese mundo interno que solamente cada uno de nosotros lo conocemos, ¿cierto? Es cierto que somos cartas leídas, pero nadie, sino solamente Dios, es quien conoce nuestra mente.
Así es. ¿Verdad? Y eso es interesante incluso para nosotros, los psicólogos verdaderamente centrados en el cristianismo, que sabemos muy bien, y lo dice el libro Mente, Carácter y Personalidad de la autora Elena G. de White, que somos nosotros unos instrumentos, no en la delicadeza de la psicología como tal, sino que la psicología en las manos de Dios, quien conoce la mente, nos logra a nosotros atender por medio de su santa palabra lo que es necesario para el hombre. Y es por eso el entendimiento de la tristeza, de la alegría, etcétera, etcétera. Pero sin desatender esa pregunta importante que tú realizas, Esteban. Allí justamente se encuentra en la mente del ser humano la apariencia y ese pecadillo en no caer en mostrar que su autoestima está pobre, y puede caer en el orgullo, puede caer en un nivel muy alto, y sucede que cuando llegue a casa se va a encontrar con su espejo, su propio espejo. Así es. Bueno, tú hablabas sobre los factores o los indicadores que me pueden hacer reconocer a una persona que tiene baja autoestima. Entre ellos acabas de mencionar que tal vez quiere como mostrar que, o sea, que la gente sienta a pesar de ella, o por otro lado, llamar mucho la atención. ¿Qué otros factores podemos encontrar en nuestras personas alrededor que nos pueden decir, esta persona como que tiene baja autoestima? Excelente. Pienso que hay unas características que no podemos nosotros llegar a confundir. Ejemplo, muchas veces vemos que una persona es tímida, ¿cierto? Siendo tímida, no se da a los demás, se limita muy posiblemente en dar su punto de vista, en participar, en abrir, digamos que un diálogo, puede refugiarse en un espacio, pero no quiere decir que la timidez sea uno de esos indicadores o de esos factores de una persona que tenga una autoestima baja. Es muy diferente. Y hablo de no confundir, porque a veces podemos caer nosotros en ese error. Decir, esa persona tiene una autoestima tan baja, tan débil, pero es una persona que, de acuerdo a sus creencias, a su crianza, muy posiblemente fue, digamos que, vivió su mundo, en su niñez de esa manera, con una serie de normas en su casa, de reglas en ese sentido. Y la timidez entonces no tiene nada que ver, pero sí algunos aspectos que tienen que ver mucho con su área social. Antes de eso, la interpretación o el concepto que tenga de sí mismo. Ejemplo, si tenemos nosotros amigos, amigas, conocidos que en determinado momento van a hablar de forma negativa de sí mismos, ya nos damos cuenta que hay un factor de autoestima débil. ¿Sí? Porque por lo general, pues, siempre queremos querernos a sí mismos, y es lo que Dios nos muestra en su inmensa naturaleza. Si vemos que las personas no logran encajar fácilmente en ambientes sociales para compartir sus experiencias de vida, probablemente allí haya una necesidad, haya un vacío. Sí, y esos vacíos son resultado, de su misma debilidad de autoestima. Así es. Hemos visto, Norman, quizás muchos casos en los que... ¿Me puedes subir un poquito al micrófono uno, por favor? Bueno, existen casos en los que una persona es muy bonita físicamente, es atractiva y las personas así las ven y las perciben, pero esa persona afuera
se muestra segura, se muestra interesante, cautivadora, pero cuando llega a la intimidad de su hogar y se ve en un espejo, bájale un poquito por favor, cuando se ve en el espejo descubre su realidad y dice: yo tengo quizás este ojo más grande, tengo esta nariz un poquito desviada, no me gustan mis cejas, no me gusta, y se crea en ese ser, se crea una debilidad de carácter. Entonces su estima o su autoestima en realidad es baja, pero ante las personas se muestra como que no tengo ningún complejo, mi autoestima está alta, pero en realidad no. Y a veces llegan estas personas en esa intimidad, sintiéndose de esa manera, a llegar a dar ese paso del suicidio. Y si también existe el suicidio, y el suicidio quizás está relacionado a la baja autoestima, ¿qué otros peligros pueden haber también en ese sentido? Importante, porque también estamos viendo allí que pueden encontrarse vacíos en estas personas, y son unos vacíos que anhelan o desean llenar. Y vacíos, digamos que hay mucho quizá que hablar al respecto, porque nuestra sociedad, nuestro mundo, desde cualquier óptica que la veamos, pues tiene una cantidad de vacíos, de necesidades espirituales, sociales, económicas, familiares. Y muy seguramente este nicho, este grupo de personas pueden utilizar un mecanismo de salvavidas. Y es por eso que socialmente se pueden mostrar agradables, se pueden mostrar como unas personas que tienen todo bajo control, pero en su mundo interior, que esto es muy interesante cuando existe la conexión con nuestro Dios, cuando entramos en la intimidad propia de nuestro ser y en el fondo sabemos o entendemos quiénes somos, de qué estamos hechos, cuáles son propiamente nuestras raíces, cuál es nuestra conexión. Por eso es que la parte espiritual juega en el ser humano un papel muy importante. Cuando ésta se pierde, cuando se pierde la conexión con nuestro Creador, con Dios, esa conexión espiritual, el hombre queda en un vacío profundo y se vuelven más evidentes este tipo de necesidades. Así es que hay una apariencia social, mostrar ante los demás: soy feliz, lo tengo, me encuentro satisfecho, pero cuando llega a su hogar o cuando está solo, pues va a haber un desespero por querer saber que los demás son los que logran hacer su equilibrio. ¿Okay? Pero ya ahí juega, digamos que otro tipo, digamos que de mensajes interesantes en el estudio, pues de la parte científica en la psicología. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, una pequeña cortinilla, y ya retomamos nuestro tema.
Bueno, muchas gracias por seguir conectados a En Familia y bueno, vamos a retomar con nuestro tema sobre la autoestima. Norman, yo quería preguntarte cómo la baja autoestima puede influir en el desarrollo correcto o puede ser inadecuado de las habilidades sociales. Por supuesto, claro que sí. Cuando hablamos de las habilidades sociales, son parte importante en la relación del ser humano. ¿Sí? Estamos nosotros constituidos como una sociedad en un engranaje en donde tenemos que interactuar, compartir experiencias, compartir sentimientos, vivir emociones a través de todo lo que vivimos en el día a día. Sabemos que el primer encuadre social es la familia y allí hay una interacción. Por lo tanto, esa parte de las habilidades sociales se presenta en una dinámica en que debemos experimentar esas relaciones y esas habilidades, aprender a realizarlas, porque nos pueden aislar o fraccionar en un posible rechazo. Es por eso que lo que más trabajamos nosotros en la etapa de la niñez es mejorar en sus habilidades sociales. Una persona a lo largo de su vida pueda que tenga estudios muy altos, ¿sí? Desarrolle una vida académica y formativa pues maravillosa, pero si tiene pocas habilidades sociales, digamos que pues no es tan competente, se va a limitar, va a obtener alguna limitación en especial en cuanto a abrirse campo, oportunidad, y esto es interesante, ¿no? Así es que el déficit en habilidades sociales experimentan aislamiento social o rechazo como consecuencia de percibirnos como unas personas socialmente incompetentes. Lo que más debemos nosotros trabajar es eso. ¿Qué es lo que sucede también en la parte, para terminar con la pregunta en cuanto a la autoestima baja? Lo que a veces configuramos en nuestra mente de sentirnos diferentes a los demás, porque caemos en el error de compararnos con los demás, ¿cierto? Compararnos en muchos aspectos. Y creo que Dios nos hizo únicos, diferentes a cada uno. No es esa, digamos que la interesante manera como podemos nosotros tener un buen concepto de nosotros mismos, no comparándonos con los demás. Pero usualmente en eso siempre caemos, económicamente, aspectos que tienen que ver con el trabajo, con el estudio, con el lugar, el sitio en que vivimos, con el automóvil que tiene el vecino, etc. Y todo esto debilita, eso mina, son, digamos que bombardeos muy claros que llegan a la mente de la persona y que lastiman esas relaciones con los demás. Así es, y bueno, yo digo, esto respecto a nuestras habilidades sociales, pero ¿qué decir en el plano espiritual? Es decir, normalmente, como te decía al inicio de nuestro tema central, nosotros creemos que al andar con Dios, al caminar con Dios, no vamos a sufrir de situaciones como la baja autoestima. Se escucha mucho, de hecho, ¿no? Muchos comentarios de es increíble que en la iglesia adventista puede haber, o sea, no puede. Y mucho menos en los líderes. ¿Cómo un líder puede, sabiendo y conociendo, y un líder también es humano, un líder también siente, un líder también es propenso a sufrir con una condición como estas? Es un estado el que tú decías. Entonces, la pregunta es, en la iglesia adventista, particularmente hablando de la iglesia Sol de Canaán, ¿puede o cabe la posibilidad de que exista la baja autoestima? En la iglesia, en general, y hablamos de todo el conjunto de
cristianos, ¿verdad? Heterogéneamente en el mundo entero, adventistas y no, para responder hacia nuestra propia comunidad de fe de la Iglesia Adventista. Quiero dejar claro que no es para el cristiano ajeno que su condición de interpretarse a sí mismo en esa estima propio de quién es y por qué es y para qué es, pues juega obviamente una contradicción, porque muchas veces expresa erróneamente, equivocadamente, la invitación que Dios hace, ¿verdad?, para sus hijos, en darles el estima propio. Dios, a través de el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, habla muy bien que somos la niña de sus ojos. Es decir, un real sacerdocio, un pueblo elegido, que tenemos unas cualidades y unas características diferenciales que nos deben hacer diferentes a los demás, pero nuestra parte humana, como le sucedió a Moisés, pues digamos que es muy clara. Está en juego esa parte y esa lucha entre la parte espiritual y la carne. Y ahí es en donde nosotros nos tenemos que prender. Es decir, en nuestra condición de seres humanos, nuestra propia naturaleza, entendemos que somos débiles y que cualquier aspecto nos puede lastimar, que nos hace daño, que en cualquier momento y a cualquier etapa, no es solamente en la niñez, en cualquier momento, ¿sí?, de nuestras etapas de la vida, la autoestima puede llegar a generar un cambio abrupto, ¿sí? Tenemos buena autoestima, pero a los 30, a los 80, a los 20 años, a los 15, a los 45, perfectamente esto puede llegar a cambiar. Depende justamente de esos modelos que nosotros tengamos en nuestra mente. Así es que en nuestra iglesia sí lo vemos, porque somos humanos, porque también sentimos, porque están de por medio las emociones, porque están de por medio esa cantidad de dificultades que tenemos en nuestro diario vivir, ¿cierto? En todo sentido. Y todo esto pues está presente. Así es que sí existe, sí lo tenemos en líderes, en personas colaboradoras de nuestra iglesia, nuestra misma feligresía, yo, todos tenemos digamos que este factor allí como predisponente en que nuestra autoestima en cualquier momento puede llegar a tener un cambio. Así es. Así es. Bueno, antes de ir con las preguntas que nos están dejando nuestros amigos, nuestros hermanos, yo quería preguntarte si tal vez existe algún tipo de tratamiento, aunque ya hablamos que no es una enfermedad, ¿verdad? Pero ¿podemos tratar a una persona con baja autoestima? ¿Debemos ser delicados con lo que le decimos, no tratar de afectarlo, o eso tal vez puede llegar a afectar directamente la autoestima de la persona? ¿Cómo podemos tratarla? Sí. O si hay un tratamiento. Desde luego, hay un acompañamiento que se hace muy importante realizarlo oportunamente. Y recordemos al inicio de este conversatorio interesante que la autoestima puede ser ya el primer paso, el primer estadio que se nos presenta hacia cualquier patología. ¿Cierto? Y hablamos de la depresión, y si hablamos de la depresión, entonces después del suicidio, entonces puede desencadenar entonces la primera parte es saber cómo estamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Yo pienso que trabajando sobre nuestro carácter, comprendiendo muy bien la importancia que tengo yo ante Dios como mi creador, entendiendo también cuál es el valor que tengo en lo personal de mí mismo por lo que he podido, ¿cierto?, que me ha dado Dios, lograr tener una autoestima alto. Y
existen unas terapias, tiene que ser un acompañamiento terapéutico. De hecho, existen algunos tests por allí, online. Existen, como lo decía Esteban, ¿cierto? Cuando se consulta al doctor Google, ¿cierto? El terapeuta Google, el pediatra Google, el médico Google. Allí existe, digamos que una delicada línea, y es que aunque encontramos contenidos muy interesantes, científicos muy importantes, y al hablar de algunos tests que nos pueden facilitar medirnos, entender cómo estamos interpretándonos a nosotros mismos, no podemos caer en el error de realizarlos por cuenta propia. Es una recomendación. Sí, esto es importante, porque si nos vamos a encontrar con un resultado negativo, No, y pasa mucho. sí, voy a buscar quizá una salida y algo que me alivie, que me ayude, que me motive, y voy a encontrar que mi resultado es negativo, pues seguramente voy a estar más frustrado y voy a salir peor de lo que yo, ¿cierto? Es Entonces, como automedicarme. más o menos, exacto. Entonces, importante recomendación: sí existe un acompañamiento terapéutico, sí hay que dejarlo en manos de un muy buen profesional, sí hay que trabajarlo justamente hablo en lo personal que me encanta trabajar con la teoterapia, entender cuál es el propósito de lo que Dios quiere para mi vida, porque cuando yo lo mido a manera terrenal no voy a encontrar soluciones, es decir, no soy útil porque estoy a evaluación de los demás, y ante los demás quizá pues soy insignificante, pero para Dios pues wow. Dios no comete errores, decía ahí él. Así es. Y bueno, yo digo, es importante que cuando nosotros vayamos en búsqueda de ayuda profesional, tengamos presente que nosotros somos hijos de Dios, por tanto tenemos que estar encaminados en ese sendero, ¿no? Porque otros te van a mandar, no, métase con el yoga, medite, un sinnúmero de formas con las cuales te puedes tratar, pero lo que tú dices, la teoterapia es quizás el paso más oportuno cuando estamos sufriendo de baja autoestima. Hay una pregunta muy importante aquí, la hace David Bello en el canal de YouTube, y dice: a veces se menciona que el comportamiento del hombre o mujer que tiene muchas parejas al tiempo intenta compensar traumas o defectos de carácter. ¿Esta es una muestra de baja autoestima? ¿Quieren escuchar la respuesta o continuará? De seguro que David no estará tranquilo si no contestamos ya. Sí. Mi respuesta es en mayúsculas, subrayado y en rojo con un sí. Porque esa ambivalencia, ese juego, ¿cierto?, pues está demostrando aspectos de una débil personalidad, de una falta de carácter y de una autoestima baja. Ok. Ahora, en ese mismo plano, los celos o una persona que es celosa, ¿está dando muestras o son visos de una baja autoestima? Bueno, ahí sí hay que dividir el público, ¿no? Preguntémosle al público y tomamos. Los celos es un buen tema como para desarrollarlo en otro ambiente, ¿cierto? Pero como lo estamos aquí, digamos que relacionando con el autoestima, ¿sí?, tanto de la persona, y quiero entenderlo así, Esteban, tú que lo estás formulando, si es por parte de la persona que siente los celos o quien los ocasiona. Tendríamos que mirar el enfoque, depende del punto de vista, porque hay personas que quieren despertar celos por llamar la atención y están mostrando también una debilidad, pero hay otras variables. Y en la persona que siente los celos, ya es una cuestión totalmente de inseguridad total y de algunos complejos que no han sido solucionados al cabo de etapas desde los 6 hasta los 16 años de edad aproximadamente.
Ok. Ok, nos sigue preguntando David Bello. Ah, no, lo de los celos, eso ya lo dijiste, discúlpame. Bueno, ¿cómo se llega a ser una de esas personas con demasiada autoestima, de esas que tienen tanta seguridad en sí mismas, que se muestran superiores a los demás y que te dicen que ellas pueden con todo? Claro, aquí estamos hablando nosotros de los complejos, porque existe el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Okay. Y muy posiblemente, si hablamos de querer alcanzar la plenitud de una autoestima enriquecido, en un buen nivel, y yo no hablo de alto porque es que lo alto en la autoestima, por eso yo no hablo de ese tipo de tipos, ¿cierto? Es porque pues alto, nunca sabríamos qué tan alto puede ser el autoestima. Claro. Digo yo, ¿sí? No podemos, digamos que, cuantificarlo de esa manera. Pero para asegurar un mejor autoestima y tener unas condiciones de una autoestima enriquecido, es importante no caer en el error de lo que hablábamos nosotros, que pasa ya al orgullo. Ese nivel en donde queremos muy probablemente aparentar lo que no somos o querer jugar en un plano en que estamos, como tú lo decías, Esteban, por encima de los demás. Porque puede haber un error en el autoestima. Entonces, como ahora tengo un buen autoestima, ya puedo hacer, ya puedo gritar, ya puedo mandar a los demás, ya tengo una jerarquía mayor, y eso no es así. Es el valor propio que enriquezca mi personalidad, que enriquezca mis pensamientos coherentes entre lo que siento, lo que veo en la condición de lo que son los demás, el semejante, y tratarlo como tal. Aquí hay un secreto muy importante, no me lo han preguntado. De pronto puede haber una pregunta más adelante de esas, pero es un ejercicio para mejorar el autoestima. No sé si también tenga que ver en algo, pero es cuando dejo de centrarme en mí y empiezo a ver a los demás y empiezo a ayudar a los demás. Cuando me doy hacia los demás, logro entender el significado importante de lo que cuenta esa criatura en el universo, es decir, para Dios. Y eso me va a ayudar a mí a salir de mi pobreza mental, de mi pobreza emocional. Muchas personas se centran, se retraen justamente porque piensan en sí mismas, o se condenan, se esclavizan, se encierran, ¿sí? Se enclaustran a sí mismas, y es por eso. Bueno, vamos a ir con un pequeño corte nuevamente y terminamos con nuestras últimas preguntas.
Bueno, nuevamente, gracias por seguir con nosotros. Estamos en nuestra sección de preguntas y respuestas con Norman sobre nuestro tema de autoestima. Bueno, yo te cuento una pequeña anécdota. Cuando era pequeña, yo sufrí mucho, digamos, bullying o, digamos, en la sociedad, en el colegio, sobre todo parte de la universidad, digamos, diferentes situaciones que me hicieron generar baja autoestima. Y ahorita digo yo que la estoy superando. ¿Qué hacía mi papá cuando yo llegaba llorando del colegio porque me decían fea, porque me hicieron esto, porque lo otro? Eso, mi papá me mostraba videos de otras personas, digamos, en diferentes partes del mundo. Mire, esta niña no tiene un ojo, nació sin una piernita. Y esa era su forma, su táctica, su técnica de subirme a mí el autoestima. ¿Es bueno eso? Es decir, ¿es bueno eso decir, digamos, de cierta manera, resaltarle los valores a la persona? Dicen, no, pero tú eres bonita, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste lo otro. Y también haciéndole ver que otras personas pueden ser como peor. No sé si está bien usada la palabra, como tú tienes más que esta persona, tú tienes, o sea, compárate así y te darás cuenta que eres mejor. ¿Sirve? ¿Ayuda? O sea, ¿cómo podemos manejar eso? Comprometes mi respuesta. Claro. Pero me parece a mí importante que en los ejercicios que podamos realizar, quienes estamos primeramente o primariamente como sociedad, que es nuestra familia, poder hacer un ejercicio mucho más personal o individual que no sea compartido con el ejemplo de otros, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Hay que elaborar otros procesos. Sé que sabemos que nuestros padres quieren hacer pues su mejor tarea a la manera como más se les facilite, y pues indudablemente tu papito tal vez lo hizo de esa manera, pero es interesante lograr hacer un ejercicio que no pueda, digamos, que verse en comparación con otros casos, ¿sí? Sería lo ideal. Y hay, digamos, que algunos métodos, algunas herramientas interesantes que pueden realizarse desde casa o pues a nivel del grupo de amigos, antes de pronto pues de ir a un terapeuta, que sería lo indicado. Ok, resaltar los valores, o sea, ¿cómo ves? Algo cortico. ¿Cómo ves eso de resaltarle a las personas los valores, lo que tienes? Mira, tú eres. ¿Cómo lo ves? Sharon, más que valores, pienso yo que es el significado que tienes de ti misma, el significado que tenemos nosotros de sí mismos. Es importante, porque al final de cuentas, soy yo el que tengo que encontrarme en ese mundo real, que soy yo mismo. Es lo que yo pienso, lo que yo siento. Voy caminando por la calle y estoy solo y tengo que encontrarme conmigo mismo y saber cuál es mi constitución de lo que está hecho. Aquí hay unas herramientas muy interesantes que, si ustedes tal vez queda la grabación, ¿verdad?, de este conversatorio, ustedes podrán revisarlo, o quienes puedan tomar nota. Quería compartirles a ustedes para ver lo interesante que es el significado o esa significación que tenemos, muy importante ante los ojos de Dios. Eso yo quiero hoy dejarlo muy ahí al punto. Salmos 16:2 nos habla de ese estado, cuáles son nuestro estado realmente ante la vida. Romanos 12:3, ¿cuál es el concepto que tenemos de sí mismos, de nosotros mismos? 1 Corintios 6:20, ¿a quién le pertenecemos? ¿Somos comprados por quién? ¿Por nosotros mismos o tenemos un precio especial? El precio de la sangre de Cristo Jesús. Efesios 4:23 al 32, ¿cuáles son esos hábitos, ese estilo de vida? Jeremías 33:6, la curación, ¿de dónde y en manos de quién está? ¿Mía? Ok, es importante entender que en manos de Dios. Y Salmos 69:20, nuestra dependencia debe estar fuertemente ligada en Dios, porque Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza. Él es nuestro cambio de pensamiento. Él es nuestra dinámica
que nos permite a nosotros dejar de ser en sí mismos y vernos a través del espejo como esas nuevas criaturas que Dios quiere que seamos. Y por último, Salmo 139, 13 y 14, entender que somos obra de su creación. Muchas veces las personas, nuestros familiares, tienen baja autoestima, pero no se les nota de ninguna manera y son tan cerrados que nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos identificarlo? Y al saber que lleva ya mucho tiempo sufriendo esto, ¿cómo le podríamos ayudar? Porque muchas veces sufren de baja autoestima, pero consideran que lo pueden lograr todo. Pero sabemos, según lo que ya hemos desarrollado en este tema, que la autoestima viene cargando muchas cosas al individuo. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarle? ¿Cómo identificarlo además? Muy bien, para la pregunta hay que entender si hay algún episodio que la persona pueda estar viviendo, ¿cierto? Algún problema o algún conflicto en donde muchas veces su estado de ánimo cambia y uno dice, es autoestima. Entonces, descartar eso. Número 2, claro, ver cómo esa persona piensa, cómo esa persona se valora a sí mismo, el respeto o el autorrespeto. Una persona que tiene baja autoestima, fácilmente los demás pueden, ¿cierto?, doblegarlo, pueden salirse con las suyas y ser una persona utilizada o utilitaria para los demás. Su autoestima, y eso es lo que pasa muchas veces en los colegios, y por esto del bullying, ¿no? Uno termina, o los chicos terminan haciendo lo que hacen lo que piden los demás, la exigencia de los demás, porque están comprometidos. Yo cierro con esto ante esa pregunta. La autoestima muchas veces tiene que ver con esa deuda que pensamos allí simbólicamente que tenemos ante los demás, y nosotros no le debemos nada a los demás. No tenemos que deber nada de nuestro ser, de nuestra persona como tal, ¿sí?, a los demás, porque únicamente le pertenecemos a Dios. Amén. Bueno, el tema pasó muy rápido, ¿no? Y uno quisiera seguir hablando y desarrollando este tema porque hay por dónde abordar, mejor dicho, por todos los lados. Pero bueno, muchas gracias a nuestros hermanos que han estado conectadísimos con nuestro programa En Familia, y por supuesto a Norman. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa En Familia. Gracias por el tema, por el desarrollo. Hemos aprendido mucho y sé que a muchas personas nos ha servido este tema en esta tarde. De igual manera a ustedes por la invitación, por quienes estuvieron allí conectados, y a ustedes por este hermoso ministerio y programa. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, Norman. Sabes que esta es tu casa, las puertas de esta tu casa están abiertas. Ojalá no sea la última vez que te tenemos, sino que podamos, con la ayuda de Dios, seguirte teniendo como invitado, desarrollando temas que son de gran importancia para nosotros, que nos ayudarán a crecer también espiritualmente. Hay algo muy interesante con lo que yo quisiera ya cerrar mi intervención y dar paso a la oración, y es Filipenses, el capítulo 6, el versículo 7. No, mentiras. Filipenses 4, el versículo 7, donde dice que tenemos que pensar en lo que nos haga bien. Dice, los pensamientos tienen que ser positivos, tienen que ser encaminados hacia Dios, hacia ese crecimiento espiritual, y eso es lo que en realidad nos va a ayudar, nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros hermanos, y vamos a orar. Los invito a que puedan ponerse de rodillas, inclinar su rostro. Vamos a despedir con una oración. Oremos. Señor Dios, gracias te damos porque nos has permitido tener, o nos has dado la posibilidad de escuchar este tema tan maravilloso. Temas de los cuales tú quieres que avancemos, que dejemos atrás, porque somos hijos tuyos, somos hechura de tus manos, y sabemos que todo lo que tú haces lo haces con un propósito, y además lo haces de la manera correcta.
Bendícenos inmensamente a todos los que estamos en este lugar, a todos nuestros hermanos y amigos conectados en las diferentes plataformas. Que tú seas guiando la vida de cada uno de ellos, supliendo todas las necesidades que tengan. Y asimismo, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos para que día a día y con cada vez más pasos hacia adelante podamos acercarnos hacia ti, dejando el mundo atrás, dejando las cargas, los dolores, las tristezas o lo negativo atrás. Así que cuídanos también en el transcurso de esta semana, quédate en nuestros hogares, quédate en nuestras familias, quédate en cada actividad y labor que realicemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias nuevamente. Los invitamos más adelante, en aproximadamente un mes, a nuestro segundo capítulo de nuestro programa En Familia. Los dejamos también con la tarjeta de presentación de nuestro invitado Norman Rodríguez para que ustedes puedan contactarse con él y sí, hablar con él si lo necesitan. Que Dios los bendiga, un abrazo para todos y feliz inicio de semana. Dios los bendiga, una feliz semana.